Muy bendecido, estamos en God's Foundation Builders haciendo más cortes celestiales. Y hemos hecho varios videos sobre cortes celestiales. Y te voy a pedir que antes de hacer cualquier cosa de cortes celestiales, en realidad entiendas que lo que estamos yendo a hacer es a pedir perdón a la corte para que se nos haga justicia. Bueno, para aquellos que no lo sepan, siempre pongo en la caja descriptiva de los videos que está aquí abajo del título, por acá arriba estaría el video, hay una flechita, le das a abrir a la flechita y te pone la descripción de qué trata el video. Siempre les pongo recursos extra allí, siempre les pongo algún libro, las oraciones o alguna liga a otros lados donde puedan encontrar más información. Y también para aquellos que deseen sembrar en este ministerio, también ahí están los datos de cómo sembrar en este ministerio. Acuérdense que el que honra a un ministro, la recompensa de ese ministro recibe, o sea, el que honra a un profeta, recompensa de profeta obtiene. Bueno, volviendo a lo de las cortes celestiales, tenemos este video de aquí, cortes celestiales, cómo funcionan su sistema legal, cómo presentar mi caso ante las cortes celestiales, que es el protocolo. De que hice ese video ahora he aprendido mucho, pero no pienso cambiar el video porque aunque viene el protocolo como muy, tienes que hacer 1, 2, 3, para la gente que no se maneja todavía por revelación, creo que es muy importante que tengan una guía muy clara, muy precisa de cómo se puede hacer. La corte de títulos y gravámenes y los veredictos del infierno, que creo que son videos que quedaron bien. Y antes de hacer cualquier cosa en las cortes celestiales, yo sí les voy a recomendar que vean qué son las iniquidades, qué son los pecados heredados. Muchas de las cosas que te están bloqueando en la vida son cosas espiritualmente heredadas, así como heredas el color de ojos, la estatura, el color de piel de tu familia, pues, y también heredas cosas buenas. También hay gente que hereda cosas malas, hereda una propensión a problemas cardíacos o a la diabetes. Pues así en el espíritu nos han heredado cosas buenas y nos han heredado cosas malas. Y lo que estamos yendo a la corte celestial es a pedir perdón por esas cosas que nos fueron heredadas, que tienen que ver, pues fundamentalmente, no digo que es lo único, pero tienen que ver sobre todo con adoración profana, con idolatría, con estar haciendo sacrificios a dioses que Dios nunca nos mandó que hiciéramos, al contrario nos lo prohibió. Entonces hacemos la limpieza de las líneas de sangre. Aquí tienes qué son las iniquidades, la oración ante la corte celestial, de cómo hacer una oración pidiendo perdón por las iniquidades y también una oración para limpieza de las líneas de sangre. Sobre todo esta de en medio tiene que ver mucho con adoración profana. Eso es muy importante que lo sepas. Te recomiendo todos los videos que veas que tienen algún tipo de oración. No nada más los veas, hazlos. Bueno, entonces vamos a ver otras cortes celestiales. Como ya les he contado, pues sí hay 2 o 3 libros sobre cortes celestiales. Las que les estoy contando yo son aquellas en las que yo personalmente he tenido que entrar debido a que pertenezco a un grupo de intercesores internacional. Entonces son cosas que yo he hecho. No te, o sea, me costaría mucho trabajo enseñarte algo que no he hecho. Prefiero enseñarte algo que he hecho y no para enseñarte la teoría, mejor te digo, cómprate un libro y tradúcelo. Cómpralo ya traducido, no sé, pero es mejor enseñar de lo que ya sabemos. Habíamos visto en el video 1 y 2 de esta serie de otras cortes celestiales o de otros lugares celestiales, vimos esto de la izquierda, el propiciatorio del cielo, el altar con el fuego de Dios, el puerto de estrategias y el lugar de los decretos. En los siguientes 2 videos, o sea, en este video y en el que viene, vamos a ver estas cortes, la corte de la vida, la corte de la verdad, la corte de cancelaciones, la corte de abominaciones, la corte de divorcio, el consejo de Dios y el cuarto de armamentos. ¿Y qué puedes llevar a cada uno de esos lugares? Los requisitos básicos, como es que yo siento, tenemos que ver los requisitos básicos porque la gente sí se mete en problemas por no hacer estas 3 cosas.
No es que Dios, si tú entras a los atrios de Dios, a la corte celestial, te va a matar con el rayo de Dios divino porque entraste eh, sin haber hecho, no sé, suficiente arrepentimiento o por haber entrado sin haber limpiado tus líneas de sangre. No, pues si precisamente estás entrando a limpiar tus líneas de sangre o a pedirle justicia de cosas que te fueron robadas por los pecados de tus ancestros o los tuyos propios. Estas son tres cosas muy fundamentales porque todas desarman al diablo. El diablo es el que viene y te da los coletazos. No tiene por qué darte coletazos si cumples con estas tres cosas. Adorar a Dios, porque estamos adorando nada más que a Dios, no estamos adorando a un hombre, no estamos adorando un ídolo, no estamos adorando al diablo. Luego necesitas ver si hace falta más arrepentimiento en caso de que ya hayas hecho todos. Tenemos un montón de videos en el que hablamos sobre altares, cómo nos han puesto como sacrificio a nuestros ancestros, todo el tema de adoración profana, adoración a los espíritus del agua, que por cierto tengo que hacer un par de videos más de eso porque Dios me está dando mucha información de los espíritus del agua y cómo nos han vendido a esos espíritus. Bueno, y sobre todo estos dos requisitos que Dios dice, sin estos, conmigo no vas a tener mucha audiencia que digamos. Uno es caminar en amor y perdonar a quienes nos han hecho daño. De hecho, Dios manda que amemos a quienes nos han hecho daño y quienes nos han usado. No solamente que los bendigamos, sino que los amemos. Entonces, estas tres cosas son muy importantes. Cada vez que entramos a el lugar celestial, es básicamente el mismo, el Dios es el mismo, pero hay veces en que cuando tienes ya un poco de impresiones espirituales y de visión espiritual, y yo les he comentado que yo no tenía de esto, pero Dios en su misericordia me ha ido incrementando, empecé a ver cosas en el espíritu que yo antes no veía. Entonces no dejes de hacer las cosas solo porque tú dices, es que no tengo un profeta a mi lado para hacerlo, es que no tengo alguien que vea en el espíritu para hacer esto. Hazlo de todas maneras, entre más lo hagas, más se van a abrir tus ojos espirituales, tus oídos espirituales, todos tus sentidos espirituales. Bueno, este es un lugar que es para intercesores, que es el Consejo de Dios, que es cuando vamos a tratar temas que tienen que ver con naciones, con clima, con gobiernos, con montañas de influencia, como son las montañas de influencia, que son 7 montañas, que, bueno, aquí no las puse, pero es el gobierno, la educación, los medios como son de comunicación, como la tele, el radio, todo eso. Y normalmente se hace con un grupo de intercesores, pero pudiera ser que tuvieras que hacerlo en algún momento tú solo. Bueno, pues existe el gran consejo de Dios y si tú tienes un huracán que está por entrar a las costas de tu país, pues vas ante el gran consejo de Dios y le dices, Señor, yo te pido que me empoderes para hablarle a este huracán y que se convierta en nada. O cuando necesitas también digamos, son cosas muy gordas, ¿no? Es un huracán que va a destruir un gran territorio, o cuando por ejemplo, los medios de comunicación están dando muchos fake news, entonces pues pedirle a Dios, Dios mío, dame sabiduría y dime qué es lo que tengo que venir a pedirte, te pido por favor que juzgues estas cosas, porque tú eres un Dios de verdad y tú no vas a, yo pido perdón por mi nación, pero visto que hayas hecho mucho arrepentimiento por tu nación, pues entonces otra vez volvemos a lo mismo, tiene que haber mucho arrepentimiento, ya se los enseñé yo en otros videos, en el 2 estoy segura que les puse cómo necesitamos, en el 1, cómo necesitamos ir creciendo en autoridad. Bueno, este es para cosas así muy gordas, muy altas. Pero pues la iglesia está llamada a ser una iglesia gloriosa, esta es la iglesia gloriosa, somos la novia de Cristo y estamos llamados a dominar sobre las naciones. Bueno, les quiero contar que eso que les comentaba yo, entramos a la corte y hay veces, a mí me ha pasado que yo voy, según yo, a la corte de misericordia y de repente me encuentro en un lugar que espiritualmente me resulta extraño. Y, por ejemplo, una situación así con mucha luz y yo digo, ¿dónde estoy? O en algún otro momento que fui con mi amigo Rolly, con el hermano Rolando allá, él está en Sucre,
nos hablamos por teléfono de repente y hacemos cosas espirituales. Y un saludo a nuestros hermanos de Sucre, a Máximo y a Rolly. Bueno, un día estábamos haciendo algo que además era personal, o sea, ni siquiera tenía que ver con temas nacionales. Y de repente nos encontramos en medio de una cosa así, o sea, de los universos. Y estamos con Dios ahora sí que cara a cara con Dios, pero rodeados de estrellas. Yo no sabía dónde estaba. La verdad, a esta fecha no te sé decir si tiene un nombre esa corte o no. Era un lugar celestial y era así. Y estábamos en el trono donde se manejan todos los asuntos de todo el universo o todos los universos que haya creado Dios, ¿no? Hay veces en que entras a lo que tú crees que es una corte y resulta que te encuentras con una pared dorada y todo es dorado y todas esas luces están llenas de vida. Entonces tú puedes cerrar tus ojos y usa tu imaginación santa, se los he dicho muchas veces. Empieza a usar tu imaginación santa. Dios te dio esa imaginación para que te conectes con Él a través de tu espíritu, con el suyo. Él infundió vida en ti. Este es otro lugar, que es el lugar de los decretos. Te quiero comentar un poco de esto. Este lugar de los decretos, Jackie yo decía, pero ¿por qué tenemos que ir a un lugar de decretos? ¿Qué no podemos decretar directo desde el trono y ya? Y bueno, hay veces que tienes que hacer lo que Dios te va diciendo. Yo te estoy hablando de las revelaciones que Dios nos ha ido dando. Tú puedes tener otra revelación, otro ministro puede tener otra revelación. Yo te estoy contando mis aventuras con Dios en realidad aquí. Porque la gente me pregunta, ¿pero cómo hago esto? Bueno, pues yo te puedo decir cómo Dios me ha dicho que vaya haciendo las cosas. Entonces estamos haciendo toda esta intercesión por el tema del COVID y del confinamiento y de la depresión en la que está la gente y todas estas noticias falsas que ha habido y la situación económica mundial, todas estas cosas que a todos nos agobian tanto. Y después de hacer mucho arrepentimiento, Dios nos dijo, vayan al lugar de los decretos. Yo la verdad, yo no había visto bien este lugar. Yo pensaba que era como un cuarto ahí. No, dice Jackie, es que para mí cuando voy al lugar de los decretos, si no sabes quién es Jackie Hanselman, bueno, pues ve mis primeros videos de iniquidades y de cortes celestiales y ahí te cuento un poco de Jackie. Bueno, entonces Jackie, que es de quien aprendí las cortes celestiales, dice que para ella era subir una gran montaña blanca, como un Everest todo cubierto de blanco. Entonces, cuando vi esta imagen de James Nesbitt, que ya los que hayan visto más de un video mío saben que me gusta mucho el arte profético del profeta Nesbitt, porque es un profeta, y, y dice, es que nos vamos a acercar al balcón y desde ahí, y nos asomamos al balcón y con tu imaginación santa, imagínate, veo un mapa mundi plano y veo un montón de serpientes nadando en los mares, unas como serpientes chinas acuáticas, entre negras y rojas, doradas, así con colores así medio chinos. Y eran serpientes chinas con fuego, como dragones acuáticos, no sé, una cosa así chistosa. Y de repente empezamos a hacer decretos y vi cómo los ángeles bajaban y empezaban a pescar estas serpientes acuáticas, estos dragones acuáticos. Y fue precisamente durante la época en que estaba pasándola muy mal en el hospital el primer ministro inglés, Boris Johnson. Y justo en esa semana creo que tuvimos esa sesión y veía yo hacía decretos diciendo que vayan los ángeles de Dios y aprendan esas serpientes acuáticas que están rodeando las islas de Gran Bretaña, del Reino Unido. Bendito sea Dios, el primer ministro la libró bien del COVID y salió del hospital. Pero bueno, pues ese es el tipo de cosas que vamos haciendo por ahí. En otras ocasiones vas, te asomas al balcón y ves otras cosas y empiezas a hacer decretos. Básicamente lo que estás decretando es lo que estás viendo, que Dios te esté impresionando en tu corazón que debes de decir. Es lo que decía el Señor Jesús, es que yo solo digo lo que escucho a mi Padre decir y solo hablo lo que oigo a mi Padre decir y solamente hago aquello que veo a mi Padre hacer. Bueno, pues es un poco lo mismo. Esa es la oración ya donde estás en la revelación, orando aquello que estás viendo en el espíritu.
y que sabes que es de Dios. Porque pues, si estás orando lo que el diablo te está soplando en el oído, vas a empezar a hablar cosas que van a operar en tu contra. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, eso fue un poco mis aventuras con Dios. Y vamos a empezar a ver las cortes. Bueno, como siempre, empezar con alabanza y adoración. Todos tenemos algo de qué adorar a Dios, pues que seguimos vivos, que tenemos pan sobre la mesa, que tenemos un techo sobre nuestra cabeza, que el día de hoy tienes un celular o una computadora desde donde me estás viendo. Agradecerle por tu familia. A lo mejor no toda tu familia es buena ni toda está como para agradecerle, pero hay veces en que yo he tenido que agradecerle a Dios cosas tan fundamentales como gracias, Padre, porque mi madre no me abortó así. Porque mi mamá, aquellos que hayan seguido un poco mi historia, saben que nos dejó cuando yo era muy chiquita y nunca fue una madre muy maternal, pero pues yo estoy agradecida que mi mamá no nos abortó, podía haberlo hecho, ¿no? Pues es la verdad, por el sacrificio de su hijo, por la cruz, por la sangre, porque nos está dando la victoria, porque estás viendo este video y a través de estas enseñanzas yo quiero pensar, le he pedido a Dios que muchos de ustedes sean liberados o todos sean liberados, ¿sí? De tantas cosas que hemos heredado, porque podemos entrar a su presencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar con humildad delante de Dios. Él es el único que puede hacer las cosas tan grandes y tan maravillosas. Y entramos y pedimos, esta pintura profética se llama la gran nube de testigos. Entonces entramos con la nube de testigos y le pedimos a Dios, Señor, vengo delante de ti a esta corte, por ejemplo, en este caso sería la corte de la vida. Esta corte sí sirve para pedirle a Dios que le dé vida a cosas que están muertas o que necesitan, que nunca han estado vivas y necesitan vivir, o que se han muerto y necesitan resucitar, pero no solamente eso, porque fíjate, el miedo es muerte física y espiritual. Entonces, cuando tú tienes miedo, tú tienes que ir a esta corte y pedirle primero perdón a Dios por estar en miedo, porque el miedo no es de Dios y has permitido que entre un espíritu de miedo. Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de miedo, de terror, no nos ha dado Dios lo que nos ha dado es un espíritu de amor, de fortaleza, de dominio propio. En inglés lo que dice power, love and a sound mind, una mente firme, una mente fuerte, ¿no? Ese dominio propio en tu mente. Muchos de los pleitos del diablo contigo son en tu mente. Entonces, cuando tú tienes miedo, tienes que venir a esta corte. Dios, bueno, nos dice a través del apóstol Juan, en Juan 14, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí, dice el Señor Jesús. Hebreos 2, bueno, y aquí te estoy poniendo de Passion Translation, que me gusta mucho, que solo está en inglés, pero ya les he dicho yo en el video de la sangre, les he dicho cómo pueden consultar The Passion Translation en el Bible Gateway y pedirle a su teléfono que se los traduzca al español. Ya que todos sus hijos son de carne y hueso, o sea, los hijos de Dios, ¿sí? Jesús, que es el primer fruto, se hizo humano para identificarse plenamente con nosotros. Lo hizo para poder experimentar la muerte y aniquilar los efectos del acusador que nos intimida, es decir, el diablo, que tiene contra nosotros el poder de la muerte, o que tenía contra nosotros el poder de la muerte, porque también luego Pablo nos explica muy claramente y nos dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria, muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Ya perdió su aguijón la muerte, ¿ok? Juan, en el Evangelio de Juan, primer capítulo, se va hasta antes de la creación. Y cuenta cómo en el principio era Dios y la palabra estaba con Dios. Y dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Y no existe nada que en el Señor Jesús no haya sido creado. Y en él, en el Señor Jesucristo, estaba la vida. Y la vida era también la luz de la humanidad, era la luz de los hombres. Y esta luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no puede apagarla. La oscuridad no puede vencer la luz de Dios.
Entonces, cuando tenemos miedo, cuando hay situaciones de muerte, una enfermedad, cuando necesitamos pedir que aquello que está muerto resucite, como puede ser un órgano que te dijeron vas a necesitar que te trasplantemos un riñón o una relación. Les he dicho en el tema de matrimonio, si te dejaron pedir eso, hay que saber muy bien cómo hacerlo para no rayar en la brujería, porque entonces nos ponemos a cazar almas con demasiada facilidad, pero bueno, pídele a Dios revelación y ve cuál es su voluntad. Hay matrimonios que Dios nunca estuvo en su voluntad que se hiciera ese matrimonio, y te podría contar aquí una historia precisamente de mi madre espiritual Jackie. El marido la dejó con 2 bebés y ella estuvo creyéndole a Dios durante 3, 4 años que él iba a volver. En un momento dado él iba a volver, pero como ya estaba involucrado con una bruja, la bruja lo siguió embrujando más y lo manipuló. ¿Ves? Es esa cazar almas. Si no has visto nuestro video de cazadores de almas, velo. Lo tenemos por ahí. Te lo voy a vincular aquí arriba, el de cazadores de almas. Y le dijo que tenía cáncer y que se tenía que operar. Entonces él le dijo a Jackie, lo siento mucho, pero me tengo que ir con la fulana por la que te dejé a cuidarla porque le dio cáncer. Bueno, estaba mintiendo y bueno, fíjate hasta dónde llevó la mentira, que se operó y 2 años después le llegó una demanda al marido de Jackie diciéndole, ustedes han defraudado al seguro de salud. Esto fue creo en el estado de Nueva York, porque ella se operó y ella no tenía cáncer, no tenía nada. Y lo hicieron pagar toda la operación en vez de que el seguro le cubriera el 80-90% de la cirugía, para que veas. Muchos años después, Dios le dijo a Jackie, es que ese no es tu verdadero esposo, será el padre de tus hijos, pero ese esposo, si tú hubieras continuado con él, nunca hubieras cumplido con mi plan para tu vida. Y para mi plan, para que se cumpliera ese plan, tenías que estar casada con otro hombre. Entonces tu verdadero esposo es Daniel, porque Daniel sí es un hombre de Dios y con él sí has podido cumplir el ministerio que yo puse en ti, mi propósito en ti. Se está cumpliendo porque estás casada con Dan. Entonces, bueno, pues hay que ser humildes y preguntarle a Dios cuál es su voluntad. También, por ejemplo, cuando necesitamos una oportunidad, también podemos ir ante la corte de la vida. Entonces, esta es la corte de la vida. ¿Cómo entramos? Pues otra vez entramos tenemos que ver si hay arrepentimiento que hacer. Por ejemplo, si te has hecho un aborto o has participado en un aborto, le pides perdón a Dios de eso, todo lo que tenga que ver trata de limpiarlo más. Para entrar a estas cortes, trata de limpiar lo más que puedas tus líneas de sangre y tenemos la lista de iniquidades. Hazla, te la voy a volver a vincular aquí abajo en el cuadro descriptivo de este video. Y la haces y Dios te va a ir dando revelación de qué tienes que ir haciendo. Y cuando necesitas ir y decir, Señor, yo te pido que des vida a esto que está muerto. Y que la voz que está hablando muerte sobre esta situación, ahora sea cubierta por la voz de la sangre de tu Hijo. Porque siempre cubrimos todo con la sangre. La corte de la verdad. Bueno, creo que en algún otro lado les había yo contado la historia de mi amiga Carmencita que se estaba muriendo en Perú. ¿Cuándo les conté eso? En la de los lugares de cautividad espiritual. Les conté la historia de mi amiga Carmen que se estaba muriendo y tuve que ir y decirle a Dios, Dios, tú eres el Dios de vida. Te pongo a Carmen aquí delante de tu altar, te pido que le des vida. ¿Ves? Entonces, también vas con él. Le estamos llamando la corte de la verdad, pero en realidad sigue siendo un poco la misma corte. Lo que pasa es que, como les decía, hay veces en que entras y tu impresión de que esa corte es más alta o es más brillante o no reconoces espiritualmente el lugar, y por eso les estamos llamando distintas cortes o porque vamos con distintos propósitos. La corte de la verdad, bueno, pues sigue siendo el mismo Dios, pero ahí estamos yendo a pedirle a Dios que salgan a la luz cosas que han estado escondidas. Porque Marcos 4 dice el Señor Jesucristo, no hay nada escondido que no se vaya a conocer, ni nada hay oculto que un día no haya de saberse. Y el que tenga oídos que oiga. También cuando necesitas sabiduría, Señor, tu sabiduría, vengo ante ti, me inclino ante ti, por favor, dame la respuesta a esto. Yo necesito saber la verdad de ciertos asuntos. En la traducción de La Pasión, de Passion Translation, dice, entonces les dijo,
Sí, este es Marcos 4 otra vez. Procuren con diligencia comprender el significado de todo lo que oyen, porque a medida que lo hagan se les dará más entendimiento y según la profundidad de su anhelo de comprender, se les agregará mucho más, es decir, se te agregará verdad, porque los que escuchan con el corazón abierto recibirán más revelación, pero aquellos que no escuchen con el corazón abierto perderán lo poco que creen que tienen. Acuérdate que estos versículos están después de la parábola del sembrador. ¿Ves? Por eso, aquellos que tienen oídos para oír la verdad les será agregada, más luz, ¿sí? Porque tenemos el corazón abierto ante Dios y Dios nos va a dar verdad. Cuando necesitas saber la verdad o necesitas que haya ciertas personas que sepan la verdad, pero también cuando hay personas que quieren saber, que tú necesitas que se sepa la verdad de ciertas cosas y la persona que necesitas que se dé cuenta de lo que está sucediendo ha estado ciego y no ha querido ver la verdad. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, alguien te está acusando de algo que tú no hiciste y necesitas que se sepa la verdad, que tú no lo hiciste, pero tu jefe no te cree, o tu mamá no te cree, o tu suegra no te cree, o tu marido no te cree, bueno, pues necesitas que se sepa la verdad. Señor, vengo ante tu corte, ante ti como el Dios y juez de toda la verdad. Tú eres el Dios, tú eres un Dios de verdad y necesito que se sepa esto. Cuando necesitas que esta verdad salga a la luz, pues Señor, que la verdad salga a la luz. Necesito sabiduría, conocer sobre un asunto, cómo hacer algo. Cuando necesitas pedirle a Dios que revierta un veredicto injusto del infierno, por ejemplo, si no has visto ese video tienes que verlo, te lo voy a vincular aquí arribita, y te emita un juicio verdadero. Por ejemplo, en situaciones legales. Hay una hermana en Paraguay que ha estado luchando para que las personas que la han acusado de un montón de bobadas y no le quieren ni dar su liquidación monetaria, ni quieren robarle su jubilación y todo, pues ella necesita ir ante la corte de la verdad y que Dios le revierte ese veredicto del infierno y que le emita un juicio justo y que se sepa la verdad, que es básicamente que estas personas están levantándole falso testimonio. Entonces es para situaciones legales, laborales, familiares, matrimoniales. Si tu marido te acusa de que le ha sido infiel, pues que sepa la verdad, ¿no? Que no le ha sido infiel. Pero si le ha sido infiel, tienes que ir primero a pedirle perdón a Dios. Pero bueno. Mira, por ejemplo, cuando necesitas saber cómo hacer algo en un asunto, también tienes que venir a esta corte y lo que les había yo dicho, ver el video de los veredictos del infierno. Y otra vez, si necesitas hacer arrepentimiento previo, pues lo haces, te pones de acuerdo con la acusación, la confiesas como pecado, te arrepientes y aplicas la sangre. ¿Y cómo aplicamos la sangre? Bueno, pues lo que te decía, las voces, ¿no? Son voces que te acusan. Entonces tú vas y aplicas la sangre y dices, Señor, juez justo, permite que la voz de la sangre de tu hijo haga que tengas memoria de mí, que me recuerdes. Y yo me pongo de acuerdo con el testimonio de la sangre de Jesús para que anules el poder que tienen todas esas acusaciones, todas esas voces, todos esos sacrificios en altares que están hablando en contra mía y que están provocando todos estos problemas en mi vida. Y que silencies las voces del enemigo en contra mí y de mi familia y permite que la sangre silencie todas esas voces que están en los altares, las voces de las acusaciones, las voces de las dedicaciones y que sean legalmente silenciadas. Y lo adoras porque él es así, es bueno y te va a cambiar el juicio del infierno, lo va a borrar y te va a emitir un juicio justo. Tú vas a pedirle un juicio justo. Y no te pierdas nuestro siguiente video sobre más cortes celestiales 4, porque si siguiéramos con tendríamos que hacer un video de 1 hora. Sé muy bendecido, yo soy Marisa, y si te gustó este video, pues dale like, compártelo y si no te has suscrito, suscríbete.